Bien, mi nombre es Mauricio Auza Aramayo. Soy docente acá en el Centro CLAS. Soy de profesión ingeniero agrónomo de la Mayor de San Simón, de la Universidad Mayor de San Simón. Adicionalmente tuve 2 cursos de posgrado en maestría en levantamiento de recursos hídricos, manejo y conservación de cuencas acá en el CLAS mismo. Posteriormente tuve la oportunidad de hacer otra maestría en el Instituto de la UNESCO, el UNESCO IHE for Further Education. Y posteriormente a esto llevo trabajando en el CLAS aproximadamente más de 15 años como docente. Aparte de esto, de la docencia, también trabajo en trabajos de investigación acá en el Centro CLAS. Bien, en esta oportunidad voy a explicarles un proyecto de investigación que el Centro CLAS está llevando a cabo. Este proyecto de investigación lleva como título SIG y participación comunitaria para la reducción de la vulnerabilidad dentro de la gestión local del riesgo en la franja Colcapiro-Aquiacoyo. Este proyecto de investigación está dentro del programa de investigación aplicada de adaptación al cambio climático, que es un programa financiado por la COSUDE, la Cooperación de Suiza, en acuerdo, digamos, con las universidades Mayor de San Simón y la Mayor de San Andrés. Estos proyectos de investigación han sido, digamos, a través de una convocatoria donde cada centro universitario ha presentado propuestas de investigación, y obviamente una de ellas, el CLAS, tuvo la facilidad, digamos, de acceder al financiamiento. Este proyecto, adicionalmente, no solamente ejecutado por el Centro CLAS, sino también por la Escuela Militar de Ingeniería, como, digamos, parte del sistema universitario, y por el INCISO, que es el Instituto de Ciencias Sociales de aquí de la Universidad Mayor de San Simón. Estos 2 centros universitarios de la EMI y del INCISO están, digamos, como socios académicos para coadyuvar justamente este proyecto de investigación, pero es el Centro CLAS el que finalmente está siendo líder en este proyecto de investigación. Un poco, digamos, los antecedentes del proyecto de investigación se basan en una necesidad sentida de los municipios de Colcapiro y Quillacollo frente a las recurrentes inundaciones que se dan en las márgenes del río Rocha, que pasa a través de estos 2 municipios. Y en esa medida de esa necesidad social es que el Centro CLAS propuso como propuesta de investigación esta temática. Entonces, como, digamos, parte de los beneficiarios del proyecto de investigación juntamente son los pobladores asentados a lo largo de la margen del río Rocha en los correspondientes municipios. El objetivo de este proyecto de investigación justamente es cuantificar el riesgo de inundación mediante el modelamiento de planos de inundación y el monitoreo comunal participativo, dentro a la vez de lo que es escenarios de cambio climático y cambios en el uso de la tierra. Entonces, estos 3 componentes, estamos hablando del modelamiento. Esa es la teoría clásica de utilizar modelos hidrológicos y hidráulicos para justamente analizar lo que es el riesgo de inundación. Y por otra parte, el componente innovativo, digamos, de la investigación es justamente el incorporar dentro de esta investigación el conocimiento local, vale decir, de aquellas personas que recurrentemente son afectadas por inundaciones, que les permita, digamos, ellos no solamente ser beneficiarios de alguna obra de control, sino también que ellos puedan, a través de su participación, contribuir a identificar cuáles son los principales problemas relacionados a la a la inundación, y cuáles serían las posibles medidas a ser incorporadas dentro de un plan de manejo en los municipios. Ese es, digamos, el componente innovativo de lo que es el proyecto. Nosotros hemos identificado, antes de plantear el proyecto como tal, cuáles serían los problemas relacionados al proyecto de investigación. El primero de ellos es que las inundaciones son bastante recurrentes en la zona, entonces es una necesidad que se necesite investigar esta temática, este fenómeno de inundación, específicamente en las condiciones de los 2 municipios. Para hacer esta investigación, esta investigación no surge de la nada, sino ya había trabajos previos que el CLAS ha desarrollado
pero muchos de ellos han sido realizados tomando en cuenta, en primer lugar, la topografía estándar. La topografía estándar se hace con levantamientos topográficos, los cuales son muy, digamos, limitados en el sentido de que primero tienen un alto costo y en segundo lugar no pueden abarcar grandes superficies, ¿no? Y por lo tanto se trata este proyecto de innovar el uso de una herramienta de última generación que son los sistemas drone, digamos, equipos aerotransportados que están acoplados a un sensor que permite capturar imágenes de alta resolución. Estos equipos, que actualmente el CLAS cuenta con 2 de estos equipos, nos va a permitir justamente obtener imágenes de alta resolución. A partir de estas imágenes nosotros podemos obtener la topografía no solamente del río mismo, sino de los planos de inundación. Y de esta forma, digamos, ampliar la posible cobertura que pueda hacer un levantamiento topográfico estándar, ¿no? Eso es por una parte uno de los problemas en investigación que vamos a pretender resolver con el proyecto. Otro aspecto es el cambio climático. Las investigaciones previas que se han realizado han partido de datos históricos de lluvia, los cuales no han tomado en cuenta los posibles cambios climáticos que hoy en día obviamente se están dando en nuestro país. Y por lo tanto la investigación que nosotros planteamos ahora es justamente incorporar aquellos escenarios de cambio climático para ver cómo va a ser afectados los patrones de las tormentas, y estos cambios en los patrones de las tormentas puedan ser introducidos en el modelamiento para justamente ver cuál sería el efecto en los cambios temporales de la lluvia y cuál sería el efecto en los planos de inundación de esta zona de estudio. Otro aspecto a considerar también es el uso de la tierra. Dentro de la clásica, digamos, del abordamiento clásico, lo que es la inundación, siempre se habla de implementar obras de control en la zona que es afectada, vale decir, construir gaviones, muros de contención, áreas de disipamiento de la crecida. Sin embargo, muy poco se habla a veces de lo que es la importancia de tener un manejo de cuencas, en el sentido de que cuando se implementa obras de control en el área de aporte, las crecidas disminuyen en magnitud y por lo tanto el riesgo de inundación también baja. Entonces, una forma de ver cuál sería el efecto, por ejemplo, de cambiar los patrones de uso de la tierra en el área de drenaje del río Rocha, podríamos disminuir obviamente los hidrogramas de caudal, las crecidas del río, de tal forma de disminuir el riesgo de inundación. Entonces, es otra forma innovativa que nos estamos planteando de plantear escenarios de uso de la tierra para ver cuál sería el efecto en inundación. Y finalmente, otro aspecto innovativo en la investigación es justamente la participación de la gente. Comúnmente la participación de los pobladores es subvalorada, en el sentido de que solamente el conocimiento que proviene de las aulas universitarias, de los centros de investigación, son el conocimiento válido. Sin embargo, a través de generaciones, los pobladores han lidiado con las inundaciones y por lo tanto ellos han desarrollado una serie de técnicas que le permiten enfrentarse a la inundación. Entonces, ese conocimiento local nosotros queremos incorporarlo dentro del proceso de investigación para justamente enriquecer el mismo y a partir de eso plantear alternativas mucho más reales y mucho más contextualizadas a las necesidades de la gente. Es por eso que, digamos, dentro de las metodologías que nosotros planteamos en nuestro proyecto de investigación es el uso de muchas herramientas que va más allá, digamos, de las herramientas técnicas que tradicionalmente el CLAS ha utilizado, como es el uso de imágenes satelitales, el uso de los sistemas de información geográfica, a otras herramientas mucho más sociales. Vale decir, digamos, el uso de talleres comunales, donde la gente plantea sus requerimientos y sus conocimientos. También el uso de entrevistas informales, una serie de recorridos comunales que hace con la gente para delinear en forma dinámica cuáles son las zonas afectadas por inundación. Entonces ya hemos, digamos, planteado dentro del programa de investigación estas metodologías que hasta el día de hoy ya hemos estado implementando en algunos talleres, lo que nos ha permitido ya contar con cierto conocimiento de la gente para justamente contrastar con lo que nosotros tradicionalmente hemos hecho y corroborar que si lo que el CLAS como centro de investigación plantea, cuáles son las zonas afectadas por inundación, eso sí realmente se presenta en la realidad y obviamente corroborado por la participación de la gente, ¿no? Entonces es el contexto general en lo que se refiere al proyecto.
Ahora, específicamente, hablando sobre las metodologías, nosotros partimos de que el riesgo de un fenómeno como la inundación está compuesto de 3 componentes fundamentales. Primero es la amenaza, segundo la vulnerabilidad y tercero la capacidad. Para cada una de estas partes nosotros hemos planteado ya una metodología a seguir. En cuanto a la amenaza, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar, como mencionaba anteriormente, el uso del dron para delinear la geometría del cauce y de los planos de inundación a una alta resolución. Eso nos va a permitir modelar el flujo del agua, no solamente bajo el uso de la tierra actual, sino planteando escenarios de si nosotros implementáramos gaviones a lo largo del río Rocha, ¿cuál sería el efecto? Si realmente tendría un efecto benéfico o posiblemente al hacer esto lo que vamos a hacer es que la inundación no se presente en la zona sino aguas abajo. Entonces eso es otro problema. Vamos a liberar a la zona de un problema, pero vamos a crear un problema en otra zona, ¿no? Entonces hay que un poco analizar todos estos aspectos. Pero esa es la parte de la amenaza. Adicionalmente, para poder modelar hidráulicamente un curso de agua como el río Rocha, necesitamos generar la parte de los hidrogramas, vale decir, las crecidas del río. Estas crecidas derivan de un análisis hidrológico que también está incluido dentro del proyecto de investigación, y para esto nosotros vamos a analizar toda la parte de lo que es el área de drenaje del río Rocha. Tenemos que analizar la parte hidrológica, los patrones de lluvia, los datos históricos recabados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, el CENAMI, el uso de la tierra a través del uso de imágenes satelitales, no solamente las tradicionales, sino las que vamos a utilizar a partir del dron. Y esta conformación de la amenaza utilizando esta metodología es dinámica, porque no solamente vamos a partir de lo que es la topografía estándar en este momento actual, sino que nosotros podríamos realizar eventualmente cada cierto tiempo un levantamiento con el dron, de tal forma de ir analizando los cambios en la conformación del lecho del río Rocha. El río Rocha lamentablemente está sujeto a un proceso de degradación que incluye, por supuesto, la colmatación del río, vale decir, el aporte recurrente de sedimentos, lo que va cambiando su conformación, su geometría, el aporte constante de desechos urbanos en cuanto a la basura, lo que significa que existe taponamiento del río, cambio de la conformación, y por lo tanto nosotros podemos replantear cada cierto tiempo la topografía utilizando estas tecnologías nuevas del uso de un dron. En la parte de lo que es la parte de hidrología, nosotros vamos a plantear escenarios de cambio climático. Hoy en día nuestro país está siendo sujeta a un constante cambio climático, porque lo tanto necesitamos incorporar dentro de la investigación lo que va a significar los posibles cambios en los patrones de lluvia. Por algunas investigaciones que se hacen a nivel global, se sabe de que en esta parte del continente los patrones de lluvia van a modificarse, haciendo que el ciclo hidrológico sea mucho más rápido. Vale decir que, por ejemplo, la lluvia que caía comúnmente va a seguir cayendo tal vez la misma cantidad, pero en una tasa mucho más alta en intensidad. Eso quiere decir que las tormentas que generan las crecidas en el río Rocha posiblemente sean de mayor intensidad, es decir, caiga la misma cantidad de lluvia, pero en un corto de tiempo más reducido. Y por lo tanto, ese tipo de cambios en los patrones temporales de la lluvia van a ser incorporados en nuestro proyecto. En lo que refiere a la parte de vulnerabilidad y capacidad, nosotros vamos a conformar lo que se llaman los índices de vulnerabilidad. Estos índices de vulnerabilidad simplemente son indicadores de cuán vulnerable es una zona. Y para esto necesitamos establecer 2 fuentes de información. Primero, las fuentes secundarias, que son las tradicionales que se utiliza en este tipo de análisis, que vale decir toda la información proveniente de los municipios, de las alcaldías, referente a lo que es el emplazamiento de zonas urbanas, la cantidad de servicios en cuanto a vías de comunicación, en cuanto a alumbrado, redes de agua potable y alcantarillado. Todos estos servicios que conforman, cuán vulnerable es a un problema de inundación. Obviamente acá también se incorpora lo que es los medios de vida. La gente desarrolla actividades productivas en la zona. Por lo tanto, cuando existe una inundación, existe una disrupción, un bloqueo de estas actividades productivas, y por lo tanto la gente ha creado a través del tiempo ciertos mecanismos que le permiten recuperarse una vez que se presenta el fenómeno de inundación. Ha creado los mecanismos que le han permitido, seguir perviviendo en el tiempo en estas zonas.
esa es una fuente, digamos, tradicional, los municipios, pero nosotros vamos a utilizar también fuentes primarias, vale decir, los pobladores mismos son los que finalmente van a proveer cierta información que no figura muchas veces en la base de datos de los municipios, que solamente se hacen visibles a través de ciertas técnicas como son las entrevistas informales, los estudios de caso, lo que es los recorridos comunales, de tal forma de implicar en la gente en el proceso de investigación, no solamente como futuros posibles beneficiarios de obras de control, sino también de que ellos desde un inicio empiecen a identificar cómo es el fenómeno de la inundación y cómo eventualmente ellos podrían contribuir a solucionar este problema. Bien, como resultado de este proceso de investigación, nosotros pretendemos alcanzar ciertos resultados. Uno de ellos justamente es reducir la vulnerabilidad. Es muy difícil desde el punto de vista físico tratar de manejar lo que es la amenaza. La amenaza es un componente natural del sistema que depende mucho de la conformación climática, de los rasgos físicos del entorno ambiental. Por lo tanto, es muy difícil de manipular y, en cierto modo, ejercer alguna manejo sobre esto, pero sí nosotros podemos reducir la vulnerabilidad, y al reducir la vulnerabilidad implícitamente estamos reduciendo el riesgo. Reducir la vulnerabilidad significa de que existan cierta cantidad de obras tanto físicas como de manejo que permitan reducir justamente que la gente sea vulnerable, ¿no? Y obviamente esto es un problema que como investigadores nosotros podemos plantear soluciones, pero que tienen que ser implementadas necesariamente por las instancias políticas administrativas de los municipios, ¿no? Entonces, ese es uno de los resultados, tratar de reducir la vulnerabilidad en un cierto grado. Otro resultado es la conformación de una cartografía que nos indique la vulnerabilidad, la amenaza y el riesgo, ¿no? Para diferentes escenarios de lluvia, diferentes escenarios de uso de la tierra, de tal forma de que los municipios y la gente misma cuente con una base de datos geoespacial que le permita de aquí hacia adelante tomar decisiones respecto al control de las inundaciones. Finalmente, otro resultado es la capacitación y empoderamiento. Es decir, en el transcurso de este proyecto de investigación, la gente que va a ser partícipe del mismo, gente que vive en la zona aledaña al río, va a empezar a capacitarse sobre lo que es la inundación. Y obviamente también va a empezar a capacitarse en el sentido de no solamente saber cómo es el fenómeno de inundación, sino cómo resolver este problema, cómo contribuir a solucionar el problema. Y una cosa importante que también contempla el proyecto es la generación de un sistema de monitoreo comunal. Vale decir, que no solamente sea algo técnico el monitoreo, sino que la gente misma pueda llegar a crear un sistema comunal que pueda registrar los eventos de inundación para que en el futuro se pueda a partir de estos registros y tener una base de datos, digamos, local que les permita decir, bueno, en este año hemos tenido este evento, este año hemos tenido este otro tipo de evento y poder ir comparando de acuerdo a las obras de implementación de control que vayan a realizarse en la zona de trabajo.